Con su venia, diputado presidente. Buenas noches, señor secretario de Gobernación, sea bienvenido. Compañeros diputados. Señor secretario, quedan ya unos días para que su gobierno cumpla su primer año de ejercicio. Y créame que con profunda franqueza le puedo decir a usted que nos han quedado a deber mucho a los mexicanos. Desde la tribuna de esta Cámara hemos denunciado, hemos hecho propuestas concretas tanto en materia de gobernación como de seguridad nacional. Y hay muchos temas que tratar con usted y el tiempo es muy breve y tocaré sobre todo los que más me preocupan. El primero de ellos, la protección civil. Lo acabo de escuchar y verdaderamente me preocupa el hecho de que reconozca el asunto de los twitters, pero nos habla del cumplimiento de un protocolo. ¿Cómo es posible que si se echó a andar un protocolo de actuación, su titular del Fondem andaba fuera del país, en Las Vegas, que el señor no se enteró que había un protocolo activado para este desastre natural que dejó más de 160 muertos? ¿A quién le creemos? ¿A los hechos o a lo que usted nos viene a comentar el día de hoy? Y qué ver también del abuso y el exceso de algunos de los gobernadores que se dieron el lujo de lucrar con la tragedia y que mandaron incluso helicópteros con recursos públicos para que una señorita que anda por ahí en los medios de comunicación hiciera rating de su televisora en ese conflicto tan doloroso para los mexicanos. Y me preocupa porque en la Bicameral de Seguridad Nacional tuvimos al titular de Protección Civil y desde ese entonces su servidora le indicó la urgencia de que en los convenios que celebraran con telecomunicaciones tuvieran precisamente la posibilidad de activar alertas regionales en todo el país ante un suceso de esas características. Tal parecía que yo veía venir esa desafortunada tragedia y Gobernación no hizo nada al respecto. Escucho hablar aquí a mis compañeros sobre el asunto del Pacto por México y yo la verdad veo que el pacto ha suplantado y usurpado la actividad legislativa. No es un pacto incluyente, no es un grupo donde se tomen las decisiones de manera horizontal y le tomo la palabra a mi diputado amigo Arnoldo. Sí queremos un diálogo, pero queremos un diálogo y no una simulación. Me preocupa otro tema que también ya comentaron algunos compañeros sobre la Gendarmería Nacional. Les asignamos un recurso, es una secretaría verdaderamente con poderes que jamás se le habían dado. Pero además de ello, se cacareó por todos los medios que iba a ser una policía nacional. Se nos entregaron 3 propuestas de manera formal, una con militares, una con marinos y una con personal civil. Yo le quiero decir, secretario, que hay que reconocer que ese planteamiento estuvo mal hecho y fue una total improvisación. Y a la fecha no tenemos esa policía, ni siquiera emitida hasta donde yo sé la convocatoria, y sí le quisiera yo recomendar que si ya existe una policía, se les capacite de manera especial en las tareas que ustedes quieren que desarrollen, sobre todo de proximidad, pero que no se esté finalmente utilizando un recurso, que son más de 1,500 millones de pesos, para un plan o un programa que no han echado a andar al día de hoy. Yo me imagino que va a haber un subejercicio de ese recurso que se les autorizó con toda la voluntad en el periodo pasado. Asimismo, comentarle a usted sobre los asuntos de prevención. Quiero comentarle que le tomamos la palabra y sostuvimos diversas reuniones de trabajo con los titulares de esas áreas. Y quiero decirle para mí, con toda la humildad del mundo, que estos programas verdaderamente están mal hechos. Yo creo que requerimos que Gobernación actúe de manera eficiente, consiga el apoyo de las instituciones académicas más especializadas en el tema y tomen cartas en el asunto. Porque lo que yo fui a ver a la dependencia fue una total improvisación. De esos 2,000 polígonos de actuación, de esas más de 60 demarcaciones, le quiero decir con certeza al revisar los expedientes que son diagnósticos simples, que no son diagnósticos que tengan un peso y un soporte académico. Pero además me encontré una joya, señor secretario, un análisis de carácter político electoral dentro de esos diagnósticos. Yo quisiera saber con qué fin se decidieron ese tipo de actuación en los polígonos, porque francamente los municipios que vienen ahí
no son, señor secretario, los que más requieren atención urgente en materia de prevención del delito. Y es un programa muy importante al que le estamos destinando más de 2.500 millones de pesos, y para este ejercicio presupuestal están pidiendo más recursos sobre ese tema. Y bueno, comentarle finalmente de un tema que no es menor, que es el CISEN. Yo estoy verdaderamente preocupada y alarmada del gran retroceso que hemos tenido en esa área. Me parece una burla a los mexicanos que no se cuidan ni siquiera los perfiles de los servidores públicos que están al frente de esa área. Y más allá de este escándalo que tuvimos con el asunto del espionaje de Estados Unidos hacia México y de una respuesta tibia del gobierno mexicano, pero que además nos demos el lujo como país de no poner a un experto en seguridad nacional, como lo hay muchos y destacados, que tienen libros, que tienen publicaciones. No, México contrata un médico veterinario. Ese es el tamaño del interés de nuestra seguridad nacional. Por eso vendimos SACMEX. También me gustaría que me explicara por qué, si SACMEX era tan importante para México, ahora ponemos en una situación vulnerable al país, y que para lo que México resultaba que no era un negocio, ahora resulta que Francia vende SACMEX en miles de millones de dólares. Entonces son datos muy concretos que quisiera yo que nos contestara. Y finalmente decirle, sí cuenta usted con el apoyo. Hemos tenido muchas reuniones de trabajo, francas, abiertas, de diálogo, de colaboración, pero necesitamos resultados. Necesitamos que esa tan cacareada experiencia para gobernar nos las hagan vivir por la vía de los hechos, nos las hagan sentir. Porque al igual que muchos legisladores que estamos aquí, más allá de las cifras que usted nos venga a presentar, nos seguimos sintiendo inseguros en nuestro país. Nos seguimos sintiendo vejados e intimidados por la delincuencia organizada. Por sus respuestas, gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, para dar respuesta. Gracias, señor presidente. Primero, si me lo permiten rápidamente, algunos planteamientos que hicieran en la réplica una diputada y un diputado, para el diputado Arnoldo Ochoa. Reitero que no solo nos ajustamos a los protocolos, sino que fuimos a que se activaran los protocolos y las acciones en los más de 20 estados que veíamos que podían ser afectados por los dos fenómenos naturales. Sí, hay una instrucción del señor presidente de la República que se va a cumplir, que en ese proceso estamos, para ver si hay responsables en las autorizaciones, en los permisos, y lo estamos haciendo junto con el gobernador, que será el que le corresponda mayormente esta acción, respecto a la autorización para viviendas en lugares que no tenían una posibilidad real de viabilidad y que pusieron en riesgo, y hoy quedó claro y abierto, por supuesto que hubo ahí acciones al margen de la ley y manipulación incluso de los permisos. Estaremos en ese proceso y no va a quedar solamente como una instrucción, sino vamos a llegar hasta sus últimas consecuencias. Lo que refiere la diputada Esther Quintana, solo decirle que en los centros que vamos a implementar, que vamos a lograr establecer, los 5 centros, ahí tendremos a todas las instituciones juntas, vigiladas unas con otras, para que entonces podamos tener la certeza de que estamos en las mejores manos en esos lugares, que se puedan ellos coordinar, colaborar, y cuando dije Ejército Mexicano, Marina, Policía Federal, Instituto Nacional de Migración, Derechos Humanos, todos en un solo lugar, juntos, trabajando, para que entonces podamos garantizar el respeto a los derechos humanos a los ciudadanos que vienen de otros países. Sobre la diputada Lisbeth Rosas Montero, primero, el proceso de la Gendarmería, diputada, está en camino. Hay el compromiso anunciado en la pasada reunión del Sistema Nacional de Seguridad de tener con instrucción militar y policial a 5,000 para el próximo año. No habrá subejercicios,
se habrá, por supuesto, de ocupar, y lo que en una manera responsable este gobierno asumió que efectivamente usted lo dice bien, lo que tenemos que hacer es lograr una Policía Federal de calidad, y que entonces lo que tenemos que hacer es un replanteamiento, y así fue, y con toda transparencia se manejó. Y entonces se va a hacer una nueva división de la Policía Federal, que esa es la Gendarmería, y es en apoyo a los estados que tienen pocas capacidades en materia de seguridad para su reforzamiento, en lugares difíciles de acceso, en las regiones en las que el propio estado y los municipios no tienen posibilidad de dotar seguridad a los ciudadanos. Y pongo el ejemplo de Guerrero, tal vez con sus 40,000 kilómetros cuadrados de territorio, que en la sierra, que en la Costa Chica, no hay posibilidad de que el estado pueda llevar seguridad, o Chihuahua tal vez, en la parte sur. Y así cada uno de los estados donde tienen dificultades para cumplir con esta responsabilidad, y así se lo hemos dicho con toda pulcritud a los estados, que serán apoyo, es aumentar las capacidades. Y sobre el tema de la prevención, y usted sabe mucho la materia, lo sé y lo hemos platicado, hemos venido dando la información que se requiere respecto al cómo se integraron estos polígonos, por qué esas colonias, por qué esas comunidades. Pero tal vez lo que brinque, diputada, es que no solo se tomaron los municipios y los polígonos donde hay dificultades en este momento, no, también se buscó premiar, si me permiten el término, a quienes están haciendo las cosas bien o quienes están con estándares de seguridad muy importantes, porque si no, seguimos en una dinámica que creo no ayuda a este país, que solamente se ven los nichos de dificultad y entonces se atacan y se tratan de resolver, pero y entonces, donde están funcionando las cosas bien, y es por eso que entonces usted verá aparecer algunos municipios y en el que no vimos partidos políticos, y prometo investigar este señalamiento que usted hace aquí, respecto a que hay alguna tendencia en ese sentido, de manera transparente y personalmente, diputada, para que podamos incluso ver que la designación de estos municipios fue con un carácter eminentemente en materia de seguridad, y que sí hubo demanda, como se da en los diferentes programas. Cito el de Cruzada por el Hambre, en el que inmediatamente se dieron la lista de los municipios, inmediatamente hubo reclamo de partidos en los estados, que por qué un municipio, por qué otro, y así nos sucedió también en este programa. Y la verdad es que no hemos caído en la tentación de satisfacer demandas a partir de lo que se nos dice, sino más bien somos sensibles a partir de lo que se necesita. Y es ahí entonces cuando se han incluido algunos otros municipios que nos han señalado los gobernadores o que nos han demostrado los propios municipios. Pero sí, también quiero decirle, y en su experiencia aquí en el Distrito Federal, que hemos colocado en base a un estudio diseñado por expertos respecto a la atención de estos municipios. Y yo estoy a sus órdenes para poder verlo. Y sobre lo que usted comenta en el tema de SATMEX, de los satélites mexicanos, ahí, bueno, usted sabe que se llevó un proceso de venta en el 96, que terminó en el 2004, y que hoy tenemos un satélite, la renovación del Morelos 2, por el Bicentenario. Próximamente en 2014 entrará el centenario, y quiero dejarle una tranquilidad, por decirlo así, diputada, que en materia de seguridad, todo lo que se transmite se hace de una manera sofisticada, con sistemas de encriptamiento y por diferentes sistemas que nos permiten tener la plena y absoluta seguridad que la información que en esta materia se da no puede ser captada por ninguna institución, por ningún país. Somos muy cuidadosos, y el que no se tenga el control de estos satélites no quiere decir que no tengamos plena seguridad de cómo hacemos nuestros procesos. Referente al CISEN, tengo que decirle que los resultados con gente profesional que está ahí, que lleva muchos años, por cierto, y que lo que hemos venido a darle es un giro a lo que normalmente realizaba, porque pareciera que solo se dirigía hacia
ciertos líderes del crimen organizado, de los cárteles. Y lo que nosotros creemos es que debemos aprovechar todas nuestras potencialidades como país en tecnologías para hacer un sistema de inteligencia eficaz y que le sirva verdaderamente a las corporaciones. Y lo hemos abierto a las entidades, a los municipios, a los cuerpos de seguridad. Y por eso apostamos a 5 centros regionales más, que estarán ahí gente con una gran instrucción, con grandes capacidades y que nos den resultados como los que hoy hemos tenido, cuando le digo que de 122 ya llevamos más de 60 detenidos y sin el uso de la fuerza, con una gran oportunidad, como fue el caso también, se vale decirlo, del líder criminal más importante de Guatemala, que en una investigación aquí se pudo lograr su detención. Así hemos avanzado en estos 122, que si le digo 122 es que les hablo de los más importantes que hay en el país, pero quiero también comentarle que muchos más se han detenido y se han detenido bajo este proceso y este mecanismo de inteligencia. Muchas gracias por su atención. Gracias, secretario. Tiene la palabra diputada Rosas Montero para ejercer su derecho de réplica hasta por 3 minutos. Gracias, diputado presidente. He escuchado con atención las respuestas de usted y quiero comentarle que yo reconozco de manera personal su voluntad, su capacidad y finalmente que no se han cerrado al diálogo. Pero sí, le insisto, secretario, necesita hacer un apretón fuerte de muchos de sus titulares de las áreas. ¿Por qué? Porque en la curva de aprendizaje no nos podemos dar el lujo de estar errando, y menos en materia de gobernación. Entonces yo sí le quisiera pedir que revise los perfiles, más allá de los compromisos políticos, partidistas, siempre se debe de privilegiar, escoger a los mejores hombres y a las mejores mujeres. Y yo creo que en este momento ustedes están como gobierno a tiempo de corregir lo que tengan que hacer. Entonces, en ese sentido nosotros se los hemos expresado y les vamos a seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque no se vale enterarnos por los medios de comunicación dónde andan los titulares de las áreas en momentos tan álgidos como el que vivimos, pero tampoco se vale que si tenemos asignados enlaces legislativos, como usted comenta que ha habido una mejor relación con los legisladores, pues para mí no sean más que un desenlace legislativo. Se lo expresé en la comparecencia de Seguridad Nacional y se lo reitero el día de hoy. Para nosotros el enlace legislativo que nos asignó Felipe Solís Acero no ha acercado al gobierno federal con los diputados como es su obligación, al contrario. Yo creo que ha empantanado muchas situaciones de información y yo sí le pido de manera particular que revisen esta situación. A mí no me importa si no son del mismo equipo político, pero el señor tiene que ser institucional y tiene que aprender a abrirse y a recibir a los diputados y a sacar las gestiones que los legisladores también le encomendamos. ¿Por qué? Porque para eso está el señor. Y el otro asunto que quería tocar también de manera muy rápida es precisamente que necesitamos hacer algunas reestructuraciones en algunas áreas, en tema particular prevención del delito, y en eso hemos coadyuvado y colaborado. Se necesita incluir el punto de vista académico, señor secretario. Si no se abren la planeación de un programa tan importante que ustedes han cacareado como es la prevención, a las opiniones de los expertos que llevan años trabajando el tema, universidades públicas y privadas, no vamos a tener resultados, porque si la incidencia delictiva no baja y la percepción de la inseguridad sigue latente en cada uno de los mexicanos, quiere decir que el programa no está funcionando y quiere decir que la política pública no está impactando, y política pública que no impacta es política pública que no funciona, aquí y en China. Entonces ojalá y usted en ese sentido pueda precisamente poner todo de su parte para que estos programas operen bien y operen con transparencia. Y finalmente decirle, señor secretario, aún le quedan 5 años, aprovéchelos bien, por favor. Es la petición particular de nuestro grupo parlamentario. Nosotros no vamos a hacer una izquierda de una crítica destructiva, sino de una crítica constructiva. Y estamos seguros de que podemos trabajar juntos siempre y cuando haya voluntad de ambas partes. Y pedirle precisamente que usted sea un factor de desarrollo y avance de su gobierno y del país,
y que emule a un Jesús Reyes Heroles y no a una sombra de Luis Echeverría o de aquel que tuvimos recientemente, García Luna. Yo sí celebro, y aquí reconozco al secretario Mondragón, que no haya utilizado la fuerza pública. En muchos mensajes le insistí, privilegien el diálogo a pesar de la presión que pueda existir de grupos que tal pareciera que quieren el mal de México y que México se llene de sangre. Privilegien siempre el diálogo por encima de la confrontación, y aquí lo hago público y lo reconozco. Y obviamente invitarlo a que sigan trabajando de manera coordinada con todos los grupos parlamentarios. Gracias.